Esta intervención apunta a reflexionar sobre las nociones de proximidad y distancia en las trayectorias biográficas a la luz de algunos episodios protagonizados por tres amigos que fueron figuras destacadas de la vida cultural argentina en el último tercio del siglo XIX. El escenario es Buenos Aires, una ciudad que en la década de 1870 mostraba ansias de modernización, pero que estaba a mitad de camino entre una gran aldea y una ciudad cosmopolita. La vida cultural de la ciudad se concentraba en contados espacios de sociabilidad, reunión y discusión, como salas de profesores de colegios y facultades, librerías, trastiendas, cafés, halls de hoteles y casas particulares que funcionaban como recintos de tertulias literarias. Un reducido número de personas circulaban en estos espacios con una actitud abierta a la convivencia, entre los llamados provincianos y porteños, entre literatos de ocasión y sabios consagrados, entre hijos del país y europeos recién llegados, pero rápidamente sumados a la trama cultural. Como mostré en algunos trabajos, en la República Porteña de las Letras, predominaba un clima de conciliación de intereses, que intentaba poner fin a décadas de enfrentamientos encarnizados entre bandos. Mientras que los eventos políticos seguían acompasados por querellas y disputas, los espacios de sociabilidad cultural apostaban por el diálogo, el debate y la convivencia. Las afinidades primaban sobre las tensiones. En esa década se desplegaron y entrelazaron las trayectorias de los tres amigos en los que me interesa hacer foco para avanzar en la reflexión. Eduardo Wilde, Pedro Goyena y José Manuel Estrada. Los tres compartían días y noches en librerías, tertulias y redacciones. Discutían sobre poesía y literatura nacional, sobre leyes y tendencias políticas. Intercambiaban libros y eran cómplices a la hora de evaluar con ojos severos a los padres fundadores del país, desde Sarmiento a Mitre. Su proximidad era estrecha y el afecto que expresaban era sincero. Eran amigos, confidentes y podían ser, en ocasiones, contrincantes cordiales. Así lo demostró un debate cargado de tensión e ironía que Pedro Goyena y Eduardo Wilde mantuvieron sobre la poesía a inicios de la década de 1870. Goyena apostaba a la consolidación de la poesía en Argentina como un vehículo de definición de identidad nacional. Sostenía este argumento señalando que la poesía propiciaba el recuerdo de un pasado glorioso y ponderaba las tradiciones colectivas. Para Wilde, en cambio, los poetas eran un fastidio, y la poesía no reportaba beneficios para una sociedad como la Argentina, en construcción. Destacaba que entre poetas e higienistas quedaba claro quién necesitaba el país. Remataba sus impresiones señalando que era una burla a las musas escribir poesías sobre las costumbres de los gauchos. Intentaba una y otra vez cerrar el debate con Goyena, y en tono risueño le escribía: es cierto que, estrictamente hablando, se puede vivir sin médicos, sin abogados, sin carpinteros y sin fabricantes de abanicos, pero no negarás que sin esos industriales viviríamos muy mal y muy incómodos, mientras que sin poetas podemos vivir muy bien, sin extrañarlos, alegremente y gozando de la satisfacción de todas nuestras necesidades. Entre lo bello y lo útil, Wilde prefería lo segundo. Goyena, en cambio, consideraba que era fundamental mantener vivas las gloriosas tradiciones de los pueblos por medio de la poesía. En este debate, Wilde y Goyena discutían con confianza, a sabiendas de que, mientras esas palabras se publicaban en revistas y periódicos, ellos estarían conversando por las tardes en las trastiendas de una librería o en la redacción de un diario con José Manuel Estrada, un amigo común, que prefirió no pronunciarse sobre esta cuestión. Probablemente estuviera de acuerdo con uno y en desacuerdo con otro, pero no lo expresó públicamente. Sospecho, de hecho, que se rió a carcajadas con ellos al ver los ecos desmedidos que el debate había adquirido. Apenas una década después, estos tres amigos se vieron enfrentados por las controversias suscitadas por las llamadas reformas laicas. Avanzaban los proyectos de ley para separar la Iglesia del Estado
y se discutían argumentos encontrados en las cámaras, en los periódicos y en las calles. En este contexto, estos amigos entrañables tomaron caminos que los alejaban de aquel clima de conciliación y amables disensos que predominaba apenas 10 años antes. José Manuel Estrada y Pedro Goyena devinieron voces relevantes del catolicismo frente a lo que consideraban un embate estatal. Eduardo Wilde, ministro durante las presidencias de Julio Argentino Roca y Miguel Juárez Celman, fue propulsor de la separación de la Iglesia del Estado y se lució en las cámaras con discursos aplaudidos de pie, ovacionados y ampliamente replicados en los periódicos. Trincheras ideológico-políticas habían suspendido las afinidades culturales. Las discusiones sobre literatura parecían formar parte de un pasado ideal y perdido. Estrada ahora, hacia 1882, abandonaba el rol de silencioso amigo de Goyena y Wilde. Se había convertido en un adalid de las voces católicas. Goyena lo secundaba. Ambos no dudaban en atacar a Wilde una y otra vez. Él era ahora el enemigo. En este contexto, Estrada le escribió a Wilde en 1882 una carta privada cargada de reproches. Wilde decidió responderle con una breve esquela que decía: querido Manuel, tu carta es un lamento, bello como todo lo que sale de ti, pero estás enfermo. El mundo no es como lo ves. Hay a tu alrededor fuerza, vida y buenas intenciones. Ven, habla conmigo, y mostrándote los músculos vigorosos y las grandes esperanzas, te haré sonreír con esa suave alegría que te sienta tan bien. Tuyo, Eduardo Wilde. Mientras Wilde le señalaba a Estrada que el mundo no era como él lo veía, o por lo menos como lo estaba mirando, Goyena le repetía una y otra vez una frase que ambos, Estrada y Goyena, usaban para dar cuenta de la amistad que los unía. La frase es la siguiente: tú y yo pensamos con los mismos sesos. Hasta aquí la narración de episodios que muestran una transición en el orden de los afectos y de las ideas en la vida de estos amigos. Una transición de la conciliación a la crispación, de la afinidad al enfrentamiento, del disenso dialogado a los improperios apasionados, de la proximidad a la distancia. Sugiero ahora algunas reflexiones desatadas a la luz de estos acontecimientos. Quienes nos ocupamos de los estudios biográficos tendemos a focalizar la atención en una vida que en general consideramos única, como son todas las vidas, por cierto. De este modo, el nombre propio, las fechas de nacimiento y deceso, las etapas de una trayectoria y otros elementos recortan una vida y la dotan de peculiaridades. Quien hace una biografía, entonces, primero recorta una vida, la examina, la disecciona, la rearma, la organiza. Me atrevo a afirmar que en un segundo momento se exploran los vínculos familiares, románticos, amicales, intelectuales y las sociabilidades. Algunas veces, y paradójicamente, se estudian los vínculos para ponderar la soledad, la idiosincrasia, las ideas que se despliegan en el cuarto propio, la cosmovisión. De este modo, convivencias y camaradería se articulan con ensimismamientos o aislamientos que organizan días, meses, años, décadas, épocas. Entonces, regresando a la segunda estación recuperada en la vida de estos amigos, la que se desarrolló a inicios de 1880, me pregunto, ¿qué habrá sido más constitutivo para la experiencia vital de Estrada en ese momento preciso? ¿Qué habrá sido más disruptivo? ¿Que Goyena le haya confesado que estaban en una sintonía completa y que sus ideas eran indistinguibles? ¿O que Wilde le haya indicado, atribuyéndose una lucidez superior a la suya para ver el mundo y captar los climas de época, que ese mundo no era como él lo estaba mirando y evaluando? ¿Cuál de estas apreciaciones habrá calado más profundamente en el devenir vital de Estrada?
Y para concluir, dejo aquí planteadas algunas preguntas un poco más generales. ¿Es cómodo asumir que la cercanía está garantizada por quienes piensan con nuestros mismos sesos y la distancia por quienes irrumpen para indicar que hay otras formas de ver el mundo? ¿Qué es preferible en contextos de crisis o tensión? ¿Que los otros refuercen nuestras certezas, animosidades y recelos? ¿O que en cambio desafíen nuestras perspectivas? ¿Quién es más cercano? ¿El que ratifica o el que desestabiliza? ¿Qué cala más en nuestras experiencias de vida? ¿La certeza o la incertidumbre? En suma, ¿qué entrama de manera más intensa a una vida en su relación con otras? ¿La distancia o la cercanía? Muchas gracias por la invitación a las entidades organizadoras y gracias a todos los que están escuchando por compartir el tiempo de esta intervención.